Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos ilumine, que nos acompañe diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Meditamos libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 1 y siguiente. Una de las tentaciones que tenemos nosotros los sacerdotes, las personas que se dedican a predicar la palabra de Dios, son las ofrendas, son las donaciones, son las ayudas que llegan. Y una de las tentaciones es no hacer llegar las cosas donde van, agarrárnosla para nosotros o darle a las personas como nosotros queremos, como nosotros nos parece. Los apóstoles, usted lee capítulo 5, las comunidades cristianas gozaban de estima, la gente vendía lo que tenía y lo colocaba a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles los distribuían y a nadie le faltaba nada. La gente es buena con el ministro. Yo se los he dicho a ustedes y se los digo ahora. Desde los zapatos que yo uso, desde la ropa que yo uso, desde el carro que yo uso, todo lo que tengo se lo debo a Dios, que me lo ha regalado a través de muchas personas. Padre, venga, le ayudo con esto. Padre, venga, le ayudo con aquello. Venga, le ayudo con aquello. La gente es muy generosa. La gente es muy dada y debemos darle gracias a Dios por ese corazón grande que tienen, por ese corazón tan generoso que tienen. Pero resulta que el libro de los Hechos de los Apóstoles presenta que en el servicio de la caridad habían viudas griegas y viudas de los hebreos. Y los hebreos, que pertenecían al pueblo de Israel, que eran judíos, estaban siendo bien atendidas las viudas. Se les daba lo mejor, se les daba comida, se les daba ropa, se les daba todo. Y las viudas que venían del mundo griego, pagano, no cristiano, que se habían convertido, estaban siendo desplazadas y mal atendidas. Y esto despertó quejas, y esto despertó molestia. Le dijeron los apóstoles: caramba, ¿cómo se le ocurre solamente favorecer a las viudas de los hebreos de ustedes y a las viudas de otra raza no? ¿Para qué son apóstoles? La gente reclamó. Se reunieron los apóstoles y tomaron una determinación. No es justo, me lo voy a leer, que dejando de lado el ministerio de la palabra, nos dediquemos a la administración de los bienes. No es justo que nosotros tengamos que estar administrando y estar pendiente de los bienes a quien le dimos. Eso no es justo. De aquí nos lavamos la mano. Vamos a escoger a otras personas que lo hagan. Y los apóstoles escogieron a 7 hombres. Pero esos hombres estaban llenos del Espíritu Santo. Y esos hombres tenían buenas intenciones. Y esos hombres tenían un buen corazón. Y ahorita se los voy a leer. 7 hombres los escogieron. ¿Qué enseña la palabra de Dios? Que el sacerdote no puede trabajar solo. No puede cobrar y darse los vueltos él mismo. Que necesita en la parroquia de un consejo económico. Que necesita en la parroquia un grupo de personas que le ayuden a administrar las ofrendas, las ayudas y las donaciones. Mire, eso es imposible que uno pueda solo. Yo tengo un grupo de personas que cuando llega la ropita, cuando llegan las donaciones, ahí los pongo. Son como 10, 14, no sé cuántos son. Y llegan la ropita y le digo: me arreglan todo esto. Y nada se me llevan. Y ahí les tengo una cámara grabando. El otro día un muchacho se puso de cómico y agarró y se llevó unas cholas. Sin permiso, no eran para él. Le gustaron. La cámara lo grabó.
Y mire, lo mandé a llamar. ¿Cómo va a estar robando usted? Ay, padre, disculpe, no es que no se le pueda dar, aprenda a pedir. Tuvo que devolverla. Porque no es justo que las cosas se pierdan. Hay un grupo de personas trabajando y hay un sacerdote supervisando. Tengo a mi hermana, mire, y hago un paréntesis aquí, porque hay mucha gente que está cayendo en las mentiras. Nadie que se haga pasar por el padre Marcos Galvis es el padre Marcos Galvis. ¿Escucharon bien? Hay una gente de Nigeria, una gente de África, que está llamando y diciendo, trabajamos con el padre Marcos, y en los comentarios, hay unos comentarios. Yo nunca respondo los comentarios, muy rara la vez que respondo un comentario. Y anda respondiendo, yo soy el padre Marcos, el Señor te bendiga, el Señor te va a dar paz, que el Señor, cambiamos de estrategia, vamos a hacer esto. No, mentira, no le crea. ¿Usted quiere saber con quién trabajo yo directamente? Trabajo con mi hermana Mariana. Y usted la puede llamar, muchas veces le he dado el número. O si quiere saber con quién trabajo, con la hermana Doris. Puede llamar a Doris y decirle, hermana Doris, mire, el padre me dijo que podía hablar con usted. ¿Sí? Doris atiende lo que es el itinerario de vuelo, para dónde voy, qué voy a hacer. La agenda, mi hermana atiende lo que son las donaciones, las ayudas. Y ella se encarga de trabajar con las otras personas que están al servicio. Somos un grupo como unas 50, 60 personas trabajando, junto a mi familia, junto a los hermanos de la parroquia. Yo no puedo hacerlo solo. Pero la gente que trabaja con el sacerdote debe estar llena del Espíritu Santo, llena de Dios. Porque si no está llena de Dios, puede tener la tentación de caer y puede tener la tentación de agarrar cosas que no debe agarrar. No es justo que nosotros, los sacerdotes, nos dediquemos a eso. Yo no puedo dejar de leer la Biblia, de meditar la palabra, de hacer una grabación por irme a arreglar, por irme a acomodar, por irme a atender gente. No. Cuando hay eventos, cuando hay olla solidaria, yo me encargo de buscar, cuando hay una olla solidaria, me encargo de buscar lo que es el animal, mando a comprar las verduras, delego a las personas, hagan esto, hagan aquello, llamo a la coordinadora de la parroquia, le digo, mire Yoli, encárguese usted de llamar a la gente que venga a picar los aliños, arreglar, y entre todos nos reunimos, miren los videos de olla solidaria para que vean. Pero ustedes no me ven a mí ahí dedicándome más a eso que a la oración y a la lectura de la palabra, no. Los viernes lo dedicamos al servicio de la caridad y vamos a donde nos inviten, nos vamos donde podemos y llevamos la palabra y llevamos comida. Pero toda la semana yo me dedico a grabar y me dedico a celebrar la misa, y me dedico a la oración y me dedico a predicar el Evangelio. Yo no puedo cambiar mi ministerio por eso. Y dice entonces los apóstoles, nosotros nos dedicaremos a dos cosas, a la oración y a la predicación. Y entonces es donde el sacerdote debe entender que la principal función de nosotros es predicar y es orar. El pueblo espera de nosotros una buena prédica. El pueblo espera de nosotros una buena reflexión. Un domingo que usted va a misa, dígame si no. Usted no va esperando que el sacerdote le hable de Dios y le explique la palabra. Usted no está esperando que el sacerdote le enseñe de las cosas de Dios. Usted no está esperando que el padre llegue y le diga, bueno, tienen que dar plata, ayuden, tienen que dar plata. No. Usted no está esperando que el padre le diga en plena misa, mire, tienen que dar la ofrenda, tienen que dar la ofrenda, tienen que dar la ofrenda. Que me dañó el carro, me lo arreglan. No. Usted está esperando que haya un buen sacerdote en esa parroquia que a usted le enseñe las cosas de Dios. Y el pueblo y ustedes conocen cuando un padrecito se dedica a estudiar la Biblia y se dedica y prepara la homilía y se dedica y prepara el sermón. Pero ustedes también saben cuando un padre llegó y echó 3 brochazos, abuelo de pájaro, predicó la palabra de Dios, lo que se le ocurrió a la cabeza, y dicen, este padre ni siquiera preparó nada, este padre ni siquiera, mira, predicó como por predicar, habló como por hablar, 3 cositas y chao, cheo. Ustedes saben, cuando hay un padre que prepara la palabra de Dios y cuando hay un padre que no. Entonces el apóstol Pedro dice que cuando una persona no predica bien, que cuando una persona no ora bien, que cuando una persona, un sacerdote, no enseña la palabra bien, es porque no ha orado y no ha leído la Biblia, pero sí se ha dedicado a tener sus cosas materiales bien. Y eso es un error. Eso es un error. Nosotros los sacerdotes no somos personas que debemos estar exponiéndonos, oigan bien, a buscar solamente el dinero y no a la predicación.
No solamente debemos estar exponiéndonos al servicio en la iglesia, sino a la predicación. Yo conozco sacerdotes que son maestros, yo conozco sacerdotes que son profesores en universidades, que son latoneros, pintan, ¿sí? Y usted le pregunta, padre, ¿y usted por qué está haciendo eso? Porque es que la parroquia no me da. Es que en la parroquia pues no me alcanza. Yo digo, pero es que yo vivo en Venezuela y yo vivo en la misma diócesis. ¿Cómo que no le alcanza? No, no me alcanza. Si no se dedicó a la oración y a la predicación de la palabra de Dios, entonces la gente no le ayudará. Pero si usted se dedicó a la oración y a la lectura de la palabra y a la explicación, entonces la gente dirá, tenemos que ayudar a este ministro porque es un buen sacerdote. Muchas cosas que yo he conseguido para las parroquias donde yo he estado, y ustedes han visto lo que se ha conseguido. Imágenes de Cristo, cambiar los techos, pintar las iglesias, acomodar. Muchas cosas que se han conseguido no ha sido porque yo me he ido a trabajar, no ha sido porque yo me he ido a buscar la manera, no, ha sido por la predicación de la palabra de Dios. Y cuando hay un ministro que predica bien, y cuando hay un ministro que trabaja bien y lleva la palabra de Dios, el pueblo lo ayuda, lo tiene bien y lo acomoda. A mí no me hace falta nada. Yo tengo todo lo necesario. Al inicio no tenía equipo, yo no sabía qué hacer, no tenía equipo para grabar. Agarré un palo de escoba, le puse un tripié aquí amarrado y en medio de 2 ladrillos, ahí celebraba la misa. Y ahí lo colocaba y en plena celebración el palo se iba para un lado y se caía, tenía que parar e ir a arreglarlo y acomodarlo. Ya después la gente empezó a ayudarme, salieron los tripiés, tome, le mandamos un tripié, tome, le mandamos un teléfono, tome, le mandamos, miren los micrófonos tan chiquitico ahora. Y antes era con un micrófono grande y a veces con un pedazo de cable y ya ahorita todo es distinto. Pero me he dedicado a trabajar la palabra. Entonces ahorita tengo a mucha gente criticándome y tengo a mucha gente hablando tonterías y diciendo, es que el padre Marcos es que el padre Marcos las redes sociales, es que el padre Marcos hace lo que puede, le dan la ofrenda y quién sabe qué era. No. Los apóstoles se dedicaron a la oración y a la predicación de la palabra de Dios y nunca les hizo falta nada. Cuando usted es una persona agradecida y se dedica a las cosas de Dios y mira que sus ministros están trabajando para bien, es usted entonces de aquellos que dicen, voy a ayudar. ¿Y cuánta gente no me llama y me dice, padre, qué quiere, qué necesita? ¿Cómo le ayudo? Y yo le digo, ¿qué necesita para mí? ¿O qué necesita para la parroquia? ¿O qué necesita para las grabaciones? Dígame. Y de acuerdo a lo que la gente me dice, necesita, padre, para usted personalmente, yo le digo esto. Padre, para su parroquia, le digo esto. Padre, para su estudio, su hermano a mí que necesita para allá para grabar esto. Y nunca me ha hecho falta nada. Se me daña un micrófono, me lo mandan. Cuando el sacerdote es bueno predicando, cuando el sacerdote se dedica a la predicación de la palabra de Dios y se esfuerza por orar y predicar la palabra de Dios, oye, todo en la parroquia va fluyendo y va saliendo y va pasando. Pero cuando el sacerdote es flojo, ¿sabían ustedes que hay padrecitos flojos? ¿Sabían ustedes que hay padrecitos que no les gusta leer la Biblia? ¿Sabían ustedes que hay padrecitos que ni siquiera preparan la homilía? ¿Que hay padrecitos que les gusta estar durmiendo todo el día? ¿O hay padrecitos que se ponen a trabajar en otras cosas que no les compete? Un día llegué a una parroquia y llego a la parroquia, una parroquia muy humilde, muy sencilla, porque esa es una parroquia que a mí me gusta, una parroquia donde sea difícil, donde sea duro. Y Monseñor lo sabe porque yo le he dicho, a mí no me mande una parroquia que ya esté arreglada, como a lo mejor ya después de viejo me mande para allá. A mí me manda para una parroquia donde me cueste, donde la gente sea atea, donde la gente no quiera. A mí mande para allá, para una parroquia donde hay bastante evangélico, para ir a predicar la palabra de Dios. A una parroquia que sea distinta, que de esas que nadie quiere, de esos que los padres no quieren, mándeme para allá. Y me han mandado. Y llego a la parroquia, entonces me acerca una señora. Me dice, padre, yo no sé cómo se irá a mantener usted. Pero aquí en esta parroquia, si usted no tiene un trabajo aparte de ser sacerdote, se muere de hambre. Yo miro a la señora y le digo, ¿cómo así? Bueno, padre, con todo el respeto, pero lo voy a decir. El padre que estaba anteriormente trabajaba aquí, hacía sus misas y bueno, se tenía que ir.
Se ausentaba 1 o 2 días y se iba a sembrar, o se iba a pescar, se iba a trabajar, a hacer algo. Padre, ¿por qué esta parroquia no da? ¿Por qué esta parroquia no ayuda? Es muy difícil. Y la señora lo dijo con buen corazón, no me lo dijo a la mala. No me lo dijo a la mala. Y ella misma me dijo, un día una mujer en plena misa se paró y le dijo al padre, padre, usted es un hombre como cualquiera, ponga a trabajar y hacer algo también. No le vamos a dar nada, porque el padre está diciendo que le dieran cosas de higiene personal, no le vamos a dar nada, usted trabaje. Me dijo, bueno padre, yo solamente le consejo porque usted viene llegando y no sabe. Y yo le dije, como dijo Hechos los Apóstoles, yo me voy a dedicar a la predicación y a la oración. Lo que dice Jesucristo, busquen el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Cuando el obispo me da el nombramiento de una parroquia, dice, dedícate de manera especial a la predicación de la palabra. 1, a la atención de los pobres. 2, y a la catequesis. 3, y a esas 3 me he dedicado. Y me puse a trabajar. Y me organicé la gente, la llamé, y gente bien apática, y gente bien grosera que no quería. Le digo, bueno, con usted vamos a hacer misas en los sectores y en las calles. Y vamos a sacar la patrona y nos vamos a ir a visitar los sectores y las comunidades. Vámonos pues. Vámonos. Al principio éramos 5 y 10 personas. Al principio hacíamos la misa y la gente pasaba y decía que estábamos locos. Pasó la primera ronda, cuando ya llevamos la tercera o cuarta ronda de visitar toda la parroquia, ya eran 100 personas. Ya eran 100 personas. Y ya ahorita actualmente son durante el mes más de 1000 personas que se atienden. Más de 1000, casi 1500 personas que se atienden en los sectores, en la comunidad. Se celebra la misa, se celebra la Eucaristía y se comparte con todos. Oye, yo me he dedicado a la predicación y a la palabra de Dios. Yo me he dedicado a la propagación de la palabra de Dios. Yo me he dedicado a la evangelización. Esto que dice la Biblia, esto que dice Hechos capítulo 6, es el trabajo que debe hacer un sacerdote. Nosotros nos dedicaremos a la predicación y a la palabra de Dios. Y por allá Pablo lo dijo, yo no sé dónde, pero lo dijo, el que se dedica a la predicación tiene derecho a salario doble. El que se dedica a la predicación y a la enseñanza se le paga doble remuneración, y así lo he recibido. Nosotros debemos entender, sacerdotes, nosotros debemos entender, ministros, que el pueblo de Dios, ustedes son bien caritativos y bien generosos, van a la misa con deseos de llenarse de Dios, y hay gente muy buena que se ha convertido. Y hay gente muy buena que se ha acercado a las cosas de Dios. Dice Hechos capítulo 5 que había un hombre llamado Bernabé y se conmovió tanto que vendió todo lo que tenía y puso el dinero a disposición de los apóstoles para que ellos lo distribuyeran, para que ellos lo dieran a la gente como ellos tenían pensado, como ellos lo estaban haciendo. La predicación debe causar transformación. La predicación debe causar en las personas un deseo de llenarse de Dios. Cuando hay un ministro que predica la palabra de Dios, el pueblo lo siente, el pueblo lo sabe. Pero cuando hay uno que es de esos chimbín, de esos que no predican, de esos que no, de 5 minutos y entre Jesús y salga María, entonces se aparta de las cosas de Dios. Yo tengo, y se lo digo, ya dentro de poco ya me toca irme a estudiar a España, a Europa. Tengo deseo de ir a predicar a Europa, ¿sí? Y no ir a predicar así como cuando voy para Estados Unidos, para El Salvador o para México, rapidito y ya me vine. No, me va a tocar allá estar 2 años y me van a poner a trabajar, a predicar. Y a mí que me gusta. Lo que yo no sé es cómo medirme en el tiempo. Y yo no sé cómo hacer una prédica tan cortitica como a ellos les gusta. No sé. Ahí buscaremos la manera. A lo mejor ellos tengan recursos, pero si no tienen Biblia, buscaremos Biblias para tener en la iglesia. Y si no tienen el hábito de leer la Biblia, pues los buscaremos y leeremos la Biblia entre todos. Pero la predicación de la palabra de Dios no se puede dejar de lado. Miren lo que dice Hechos 6. En aquellos días, como aumentaba el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos de que no se les atendía bien a sus viudas en el servicio de la caridad. Todos los días. Aumentaba el número, la gente crecía. Pablo y los apóstoles, Pedro y los apóstoles estaban predicando y la gente iba llegando, se iba viniendo y la gente iba uniéndose. Cuando hay buenos predicadores, mire, la gente se viene a la iglesia. A mí me ha tocado llegar a iglesias vacías con 30 personas y reunir bastante gente porque la gente dice, náguara, el padre predica
Y el padre le hace que leamos la Biblia y la gente va. Y le digo a los papás, me llevan a sus niños a catequesis y se va, papá y niños a catequesis. Si son 170 niños creo que hay, son 170 representantes que tienen que ir a misa. ¿Sí? Todos los niños que hayan en catequesis tienen que llevar a su papito y a su mamita. Que haya calor, que haya bochorno, que es la hora pesada. A mí no me importa, ustedes van a escuchar la palabra. Y si no, entonces llévese a sus niños y aquí nos va a hacer primera comunión. Y en los sectores vengan para acá y vamos a la celebración. Y el que quiera participar, venga. Y el que termine lea una Biblia. Y el que no, pues no venga. Y la gente ha participado. Y el que quiera, y ahorita la gente con su Biblia, mijito, con su Biblia. Aumenta el número de discípulos cuando hay predicación, cuando hay evangelización. Y cuando no, disminuye. Y entonces dice el padre, ay, ¿por qué la gente se correría de la iglesia? ¿Y por qué la gente se fue de la iglesia cuando yo llegué? Tonto, porque usted no predicó la palabra, como usted enseñó la Biblia. Y como usted es un asalariado que solamente está por el sueldo y no está porque le lleven la palabra, por enseñar la Biblia, pues la gente se le va. Cuando un padre llega a una parroquia y la gente se va, debe cuestionarse el ministro, no la gente. El ministro, que empezó haciendo las cosas mal. Entonces hay padres que pretenden tener las parroquias mejores y cuando lo mandan a esas parroquias mejores las dejan peor que como las encontraron. Parece que les cayó una plaga, parece que les cayó una peste a las parroquias porque llegaron y destruyeron todo. Le dicen tsunami, párroco tsunami, destruyen y acaban con todo. Y nunca se evalúa, nunca se cuestiona. Y si usted le dice algo, pues un metiche y un mentiroso. Y usted se mete con la vida de ellos. ¿Qué decirles? Los 12 se convocaron entonces a la multitud de los discípulos y le dijeron, se reunieron por el asunto de las viudas y le dijeron, no es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar bienes. Padre, sacerdote, no es justo que ustedes y yo, dejando el ministerio de la palabra, nos dediquemos a administrar bienes. El otro día hablaba con un padre. El papá murió y dejó una finca. Y el padre fue y habló con Monseñor, el obispo, y le dijo, Monseñor, mi papá murió, la finca está en montada, yo voy a dejar el ministerio para irme a administrar la finca. Y se fue. Y después de mucho tiempo se enteró que estábamos dando las donaciones, las ayudas a las personas y se acercó. Y yo no quiero hablarle más del padre, pero a mí me dio mucho dolor. Yo ni miraba a los ojos al padre, tenía el corazón aguarapado, me decía, Marquitos, yo cometí un error. Y mi error fue dejar las cosas de Dios por irme a las cosas del mundo. Yo pensé que iba a sacar adelante esa finca. Yo pensé que iba a sacar adelante esas tierras. Y no tengo ni siquiera. Vengo que me regale un poquito de ropa. Yo llegué al padre y le di ropa de mi closet, de la mía, de la que yo tengo, ni siquiera de las donaciones, de lo que a mí me han dado. Y le hice sus buenas bolsas, le dice, tome padrecito. Y después me dijo, yo voy a ver si hablo con el obispo para regresar, porque yo no me salí por algo malo, yo me salí por administrar los bienes. Yo le dije, claro que sí, padre, lo esperamos. Todavía no ha vuelto. Pero cuando hay una vocación, y es una vocación de Dios, debemos cuidarla. Y si hay un sacerdote que está pasando por una crisis y está pasando y necesita una ayuda, ténganle la mano. No es justo que dediquen las cosas de Dios por irse a trabajar porque no tienen dónde caer muertos, no tienen nada. Porque el pueblo no le ayuda, no le tiende la mano. La vocación es algo muy, muy, muy valioso para Dios y el diablo la ataca mucho y a veces a nosotros los padres nos ataca bastante, no solamente con mujeres, no solamente con vicios, no solamente con pecado, nos ataca con el de pensar, ¿y cuando yo esté viejito dónde voy a vivir? ¿Y cuando yo esté viejito quién me va a mantener? ¿Y cuando yo esté viejito dónde voy a estar? ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a construir y descuidamos las cosas de Dios y empezamos a enfocarnos en las cosas materiales y descuidamos el trabajo. Y descuidamos el trabajo.
Oremos por los sacerdotes para que no descuidemos la vocación, la predicación, la evangelización. Oremos por los sacerdotes para que Dios suscite sacerdotes valerosos, predicadores de la palabra de Dios. Nosotros nos dedicaremos a la oración y a la predicación de la palabra de Dios. Y aquí viene un paréntesis. Escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación. Las personas que trabajan con los sacerdotes deben tener buena reputación. Las personas que trabajan con el sacerdote no deben ser malos ejemplos en la comunidad. Es mejor que si hay una persona trabajando con un padre, secretaria, ministro, sacristán y monaguillo, y es un sinvergüenza y un vagabundo, es mejor que se largue para su casa y no esté dañando. El sacerdote debe tener buena reputación, pero también los que trabajan con el sacerdote deben tener buena reputación. Es decir, ser personas de bien. No indica que vamos a no pecar nunca, a no tener defecto, porque vamos a tener, pero tener buena reputación, ser respetuosos. Nos encontramos secretarias que parecen el mismísimo chanclas, secretarias groseras, altaneras. Nos encontramos sacristanes que parecen que le mete el chúquite, sacan a la gente de la iglesia, y monaguillos que son una cuerda de desordenados, lectores que son unos groseros, músicos ni se diga. Deben tener buena reputación si estás trabajando en una iglesia para Dios. Debes portarte bien si estás trabajando en una casa de Dios, en la iglesia. No debes ser una persona dañina, destructora, que corre a la gente, que maltrata a la gente, que la humilla. Si usted es un ministro, si usted es un servidor, sea feo pero decente, y estás ayudando a un sacerdote, no te valgas de eso para hacer lo que se te dé la gana, porque hay gente que porque el padre le apoya, se creen guapos y acompañados, y por allá ensucian, lastiman y dañan a cualquier persona. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Escojan entre ustedes hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo. A mí me llama la atención que en la mayoría de parroquias los músicos no comulgan. Me llama la atención que en la mayoría de parroquias las secretarias no comulgan. Que la gente que trabaja con el Padre en la misma familia no comulga. Lleno del Espíritu Santo nunca se le ve haciendo oración. Lleno del Espíritu Santo nunca se le ve cerca de Dios. Lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Que sean inteligentes, que sean sabios. No vamos a colocar un burrito que no sepa administrar, a una persona que parta las llaves de la iglesia, a uno que tenga todos los bombillos quemados. Tiene que tener sabiduría, tiene que tener inteligencia, la llave con cuidado, la gente con cuidado. Lleno de sabiduría y de inteligencia. Y del Espíritu Santo, los cuales encargaremos en el servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra de Dios. Si el sacerdote es santo, si el sacerdote se dedica a trabajar la palabra de Dios, la gente que anda con el Padre también debe escucharla. Muchos choferes de sacerdotes llevan al Padre a la misa y no participan de la misa. Muchos monaguillos cuando ya se hacen grandes se dedican a ayudar al Padre en la casa en otro lado, pero ya no van a la iglesia. Y muchas secretarias, oye, esto es un desorden. Si el sacerdote se esfuerza y hace las cosas para bien, ustedes también deben hacerlo. ¿Cuánta gente trabaja en movimiento de apostolado y parecen los propios ateos? Trabajan con un padre y parecen los propios paganos. El domingo, católico, y el resto de la semana, un diablo. El domingo en la iglesia, en la misa, creyente, con la mano junta. Salgo de la misa, se me mete el chúquiti y hago lo que quiera. No, debemos cambiar. Debemos mejorar. Nosotros nos dedicaremos a la predicación en mi servicio. Les pido por último que oren por mí. Que oren por mí. A veces me canso, a veces yo digo, ¿será que vale la pena seguir predicando en las redes sociales o no? No crean, estar de pie mucho tiempo, ya me están doliendo los pies, ya no lo aguanto. Próximamente ya pediré predicar como sentado porque esto cansa bastante, me duele la columna y he utilizado muchos zapatos. Y entonces ya estoy cansado. Y yo digo, ¿será que la gente hace caso? ¿Será que la gente no hace caso? No estoy diciendo que va a dar de ser sacerdote, sino que esto de las redes sociales absorbe bastante. Y absorbe bastante porque usted necesita tiempo, concentración, necesita editar, necesita arreglar. Mientras que en la parroquia lo que necesito es estar en la parroquia, atender a la gente, y la gente va para allá y listo, no preparo nada. Después de que la gente se va, me acuesto a dormir. Después de que la gente se va, pues yo sigo preparando y sigo reflexionando. Oren por mí. Oren por mí para que Dios me siga dando sobre todo sabiduría para predicar la palabra
y me dé mucha salud para seguir trabajando y llevando el Evangelio. Yo sé que soy joven, pero uno joven también se cansa, uno joven también se fatiga. Recemos por los sacerdotes para que sembremos la palabra. Y si vemos algún padrecito que en la parroquia está y no le alcanza ni para la comida ni para la medicina, pues aunque usted le caiga gordito y diga, ay padre, mire, motívelo. El otro día decía una señora, padre, tengo un deseo en mi corazón, el padre de mi parroquia predica muy bonito, predica muy hermoso. ¿Será que yo le regalo un teléfono y un micrófono para que grabe? Yo le dije, sí, le falta el tripié. Y vaya usted mismo, le dice, venga, yo le grabo y vaya. Y fue y se lo regaló. Y el padrecito está predicando la palabra. Y lo está haciendo muy bien, porque un feligrés lo impulsó y lo sacó y le dijo, predique, padre, y lo ayudó. A veces los sacerdotes necesitamos también ánimos de ustedes. Necesitamos que ustedes nos impulsen para seguir adelante. Que la palabra de Dios habite